Imagínese usted una mañana como estas. Una madre preparándole a su pequeño niño, un muchacho, según dice las Sagradas Escrituras, su respectivo almuerzo, porque habían escuchado que Jesús andaba por esa zona. O quizá era una manera de vivir y él le preparó unos cuantos panes y unos cuantos peces para que los fuera a vender. Indiferente el escenario. Lo cierto que ese niño salió temprano al lugar donde había una multitud. Imaginémonos que era una venta con la que subsistían y vendió la mayoría. ¿Y le quedaron cuántos? Solamente le quedaron 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Le vamos a dar continuidad a una serie que el domingo pasado hablábamos las consecuencias de la incredulidad, ¿se recuerda? Y que el pueblo a la orilla, en el límite, pero no se atrevió a cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque tenía y tuvo incredulidad cuando le dijeron: es que allá hay gigantes, es que allá hay problemas, es que allá hay necesidades. No fue la desobediencia, fue la incredulidad, porque una vez uno empieza a no creer en las promesas, en la bondad, de la misericordia del Señor, entonces viene una cantidad de cosas en cascada. Y cuando usted pierde la fe, entonces se vuelve desobediente. Y si se vuelve desobediente, se vuelve duro de corazón. Hoy, en Juan capítulo 6, del versículo 1 al 15, que es uno de los 4 milagros que los 4 evangelistas redactan, narran, comparten. Bueno, y que Juan no le llama milagros, le llama señales, pero que está en los 4 evangelios, el único, y que tiene como tema, y usted ya se lo sabe porque desde niño se lo han enseñado en la escuela bíblica, la alimentación de los 5,000. Así está titulado, y que se encuentra en Lucas, se encuentra en Marcos, en Mateo. En su caso usted los puede comparar: Lucas 9, Marcos 6 y Mateo 15. Dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Después de qué? No necesariamente tiene que ser, uno se imagina cuando el evangelista dice después de esto, como que fue inmediatamente, ¿verdad? Pero no sucedió así, pasaron ciertos días. Es más, pudo haber pasado cierto periodo, semanas, meses. El escritor no lo dice. Pero después de esto, de todo lo anterior, lo que usted en su casa, léalo detenidamente, váyase como lo debería a su casa después de salir del templo por la tarde cuando tenga tiempo, en lugar de perder el tiempo viendo Netflix o meterse a las redes sociales, o no, busque un tiempo para estar a solas con Dios y diga: hoy meditamos en la mañana y voy a ver si lo que dijo este chiquitín es cierto. Después de esto Jesús fue al otro lado, al mar de Galilea, y le seguía, ¿qué dice? Gran multitud, porque veían las señales que hacían. Sanaba, echaba fuera demonios.
Los cojos andaban, los ciegos veían. Y esta gente, viendo a Jesús, algunos lo veían como un mago, otros lo veían como un médico dotado, inteligente. No, hombre, este sabe y tiene la cura. No, hombre, este hace magia y hace que las cosas aparezcan, desaparezcan, sana. Eso es lo que dice, curaba muchas enfermedades. Gente quizás no tenía discernimiento, no tenía una apreciación de quién era Jesús. La multitud no percibió que Él era el Salvador del mundo, como dice en el capítulo 4, después que conversó con la samaritana. Jesús es el Salvador del mundo. Usted tiene conciencia de quién es Jesús. ¿Por qué está usted sentado esta mañana? ¿Por qué se levantó temprano y dijo, hoy voy a ir al culto? ¿Por qué? ¿Porque quiere algo de Dios? ¿Porque quiere algo de Jesús? ¿Quiere un milagro? ¿Quiere una sanidad? ¿Quiere una provisión? ¿Está en agüite? ¿Lo dejó la novia? ¿Lo dejó la novia? ¿El novio? Y digo, y como los bichos, una media decepción y ya se quieren ahorcar usted. ¿Por qué está usted aquí? La curiosidad, el amor por la excitación, lo que comúnmente hace que las multitudes vayan en pos de algo, y aquí sucede como en muchos lugares, campaña de sanidad y milagros, y la gente va por su milagro, pero no por la sanidad de su alma. Recientemente veíamos unos evangelistas de allá de Reino Unido que vinieron a hacer campaña, mire, llenos totales. Y cantantes de la talla de Roberto, de Dani, los voceros y la gente queriendo ir a apreciar. Y si estaban enfermos, a ver si el Señor hacía algo. Está bien. Pero al Señor no se le busca por lo que nos da, porque al parecer muchos de nosotros tenemos al Señor como que si es el 911, como que si es el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Como que es el 132 y hay que llamarlo en la emergencia. Cuando se nos está incendiando la casa, cuando se nos está incendiando el matrimonio, cuando la finanza, ya el último billete se te quemó, entonces hay que buscar a Jesús. Esta gente estaba ansiosa por el alivio físico, pero tenía poca preocupación por el alma. Yo no le digo que todos. Mi anhelo es que todos, el 100% de los que estamos aquí, estemos aquí porque tenemos hambre, sed, pasión por Jesús. Tal vez esta multitud estaba compuesta también de peregrinos. Si usted ve en el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Más adelante dice que estaba cerca la Pascua y sin lugar a dudas esta multitud que vio a Jesús hacer milagros y que Jesús, se recuerdan que dijo, vayamos a un lugar aparte, subamos al monte. No porque quería alejarse de las multitudes. Jesús siempre tenía un momento para poder tener comunión con su Padre.
Y nosotros debemos tener siempre un momento para poder tener comunión con nuestro Señor. Algo que no hacemos en nuestra vida agitada que llevamos. No tomamos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para dar amor. Y cuando recordamos la Pascua, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Subió Jesús a un monte, se sentó allí con los discípulos. Los discípulos venían también de hacer una actividad evangelística, los había mandado a compartir y a sanar enfermos, a echar demonios. Venían cansados. Tal es el caso que no tenían ni tiempo para comer, dice en Mateo. En Marcos dice que vio a la multitud desde arriba y los vio como ovejas que no tenían pastor. En una situación como esta que estaban viviendo los judíos, habían asesinado, habían decapitado, se recuerdan a Juan el Bautista. El escenario político no era bonancible, estaban agitados. Habían perdido a un referente, a Juan el Bautista. Y dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, la asociación entre el Éxodo y la Pascua. Se recuerda que compartíamos el domingo pasado acerca de que los israelitas estaban ya aburridos de comer pan, de comer maná. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Mire, estamos ya saciados. Ya no queremos arroz con frijoles y aguacate. Mire, tan rico que es eso, ¿verdad? Nosotros queremos carne. Y el Señor les escuchó y les envió carne. ¿Y cuántas veces nosotros somos mal agradecidos? Decíamos. Dios provee. Dios, mire, en su infinita misericordia cada mañana, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y debemos de ser agradecidos. Algunos de nosotros pasamos por alto detalles y no valoramos la vida, no valoramos la salvación, no valoramos el perdón de nuestros pecados. Y cuando vemos a un pueblo rebelde, como muchos de nosotros que estamos aquí, pero somos mal agradecidos. Pronto Jesús le demostraría a la multitud cuál es el verdadero pan del cielo. ¿Quién les saciaría el hambre física y el hambre espiritual? Todos estaban, ya asociaban. Cuando alguien decía maná, cuando alguien decía pan del cielo, ellos inmediatamente decían: el Señor fue bueno, nos alimentó en el desierto. Pero en una situación como esta en la que estaban viviendo, dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Políticamente mal, espiritualmente mal. Si los saduceos, los fariseos, los escribas y todos los religiosos lo que habían hecho era
ponerle cargas que no podían llevar. Y si hacían las cosas era por pura religiosidad, para quedar bien con los líderes, pero no para quedar bien con Dios. Y en la actualidad las congregaciones prefieren a veces quedar bien con el líder, quedar bien con el pastor, quedar bien con el nombre de la denominación, pero no estar bien con Dios. Jesús sube al monte, dice que es un terreno alto, elevado. En la actualidad usted lo busca en el mapa y aparece como las alturas del Golán, y es una zona bastante conflictiva, queriendo refrescar su alma, su espíritu, con una panorámica amplia. Mire, cuando uno está en las alturas, desde aquí yo tengo una panorámica bien, desde acá. Allá se está durmiendo el chele. Despertá, chele. Desde aquí uno ve. Así, Jesús vio la gente que estaba allá abajo, que había caminado largos trechos. Estaba cansada esa gente. Marcos, Mateo especifica de que durante todo el día habían estado escuchando las enseñanzas de Jesús. Notemos este detalle. Mateo nos dice que ya era tarde, no sé qué horas era, pero cuando dice que ya era tarde es que se había pasado la hora de comer. ¿No le pasa a usted eso? Es cuando usted está bien y de repente ya son las 3, ¿verdad? No ha almorzado. Y Marcos 6:36, Lucas 9:12, Mateo 14:15 dice que los discípulos le dicen a Jesús: despídelos, que se vayan, que vayan a buscar comida. Y muchos de nosotros así somos, actuamos de esa manera. ¿Qué somos? Somos antipáticos. No nos interesa la necesidad del prójimo. No nos interesa la condición de los demás. Todo y cuando yo esté con Jesús, todo y cuando yo esté bien, todo y cuando yo tenga los recursos y esté sano y todo. Pero si vemos a un hermano que tiene una necesidad, vemos a un hermano que está pasando por una situación, nos hacemos indiferentes. Y a veces nos han dicho: mire, hermano, ore por mí. No le está pidiendo nada, pero aún en eso somos indiferentes. Mire, el Señor pone en su corazón, aun cuando usted tenga un corazón de piedra, cuando hay alguien que tiene una necesidad, el Señor se lo vuelve sensible para que usted pueda ayudar a otros. Y no es necesario que le dé $100, que le dé $50, $25. Cuando Dios pone en su corazón, usted da, no de lo que le sobra, da de lo que tiene y lo da con todo su corazón. La Biblia es más que un libro de historias, y aquí podríamos decir: la historia de los 5,000. Aquí está, Juan capítulo 6, y ahí lo estamos leyendo. Mire, las narraciones sagradas, lo que está aquí en las Sagradas Escrituras, sí representan personajes, nos narran y nos describen incidentes que ocurrieron, pero que también en actualidad es un escenario que a diario estamos viviendo cada uno de nosotros. Observemos a Felipe.
Después de que Jesús vio el escenario que ahí estaba. ¿Cómo estaba la gente? Dijimos, cansada. Tenían hambre. Imagínense, tenían sed. Jesús hace la pregunta. Le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Chele, ¿de dónde? Chambita, ¿de dónde? ¿De dónde? Licenciada, ¿cómo hacemos, pues? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Observemos a Felipe representándome a mí mismo. Y me dije a mí mismo, mire, Felipe se enfrenta en una situación difícil. No crea que fue fácil. Que Jesús, el maestro, le dijera a Felipe, mira, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a estos? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo le hubiese respondido a Jesús? Cada discípulo tenía su carácter. Y al igual que cada uno de nosotros. Nuestro comportamiento en las cosas del reino, queremos hacerlas igual que como actuamos en el mundo secular. Aquí Felipe, en el versículo 5 dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Jesús dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús nos conoce. Jesús conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Pero por eso es que a veces nos lleva a situaciones bastante difíciles. Porque lo que quiere hacer en nosotros es que crezcamos espiritualmente, que valoremos, que veamos las cosas desde una perspectiva no material, no física, sino espiritual, porque todo hijo de Dios no camina por vista, sino que camina por fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí caminamos por fe? Pero ¿cómo hemos aprendido? A través de un proceso, a través de una enfermedad, a través de una necesidad. Usted no dijo hoy, amanezco con fe, no. Quizás ande en el agüite hoy y hoy va a aprender de que no depende de cuánto tiene en la cartera, de cuánto tiene en la cuenta de ahorros, de que si tiene o no tiene empleo, de que si de vez en cuando le sale trabajo, de que si tiene una necesidad física, de que si tiene una enfermedad incurable. No depende de eso. Jesús sabía que el milagro estaba por suceder, pero quería que sus discípulos fueran también parte de ese proceso. Mire, Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. Dios quiere hacer grandes cosas en este municipio, en este distrito, en este departamento, en este país, en el mundo entero, pero quiere que usted sea parte también. Porque es bien bonito y fácil cuando vemos
cómo Dios se manifiesta y hace grandes cosas en otro lugar. Y dice, ay, qué bonito. En otras familias, en otras personas, pero ¿y en usted? ¿Cómo está su aprendizaje? ¿Cómo está su crecimiento? Fue el Señor quien hizo que Felipe estuviera en tales circunstancias. Véalo. Pero esto era para, ¿qué dice? Para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Mire, cuando se presente una dificultad, un problema, diga, Señor, aquí viene otro examen. ¿Está usted dispuesto a someterse a ese examen? ¿O es un gran copión? Aquí hay algunos licenciados que a pura copia pasaron, ¿verdad? Que hay ingenieros. ¿Y cómo va su vida espiritual? ¿Cómo la va pasando? ¿La va pasando como garrobo? ¿Arrastrado? ¿Cómo va pasando esa vida? Aquí viene otro examen. Me encantaba cuando algún maestro, aquí hay maestros, cuando maestros saquen papel y saquen, ¿qué? Su lápiz. Vamos a hacer examen. Ay, pero no hemos estudiado, decía uno, ¿verdad? No me interesa, decía la maestra. Vamos a ver. 5 preguntas. ¿Y usted? Y en la vida cristiana, ya tenés 2 meses de haber aceptado, aquí va el primer examen. ¿Cuántos años tenés de haber aceptado a Cristo? De estar aquí, de estar sirviendo. Y de acuerdo a nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a nuestro servicio, a nuestra entrega, también así el Señor nos va probando. La prueba de la que habla aquí no es la que podría decir alguien, mire, pero el Señor no prueba y no tienta a nadie. No, aquí está hablando de una situación espiritual, ministerial. No de que si vamos a ser probados y que la gente, es que estoy pasando por una prueba. ¿Y qué te pasa vos? Una enfermedad, una acabazón, el diablo me está. No se trata de eso, hermano. Véalo desde el punto de vista cómo el Señor está tratando con su vida y cómo quiere que el Señor se manifieste y sea glorificado en usted, en su familia, en su casa, en su hogar, en su empresa. Felipe ya había visto a Jesús realizar otros milagros. Y usted, si mira hacia los años, los meses, las semanas pasadas, ¿qué Dios ha hecho en su vida? No ha hecho nada en su vida, hermano. Pero sabe, usted es ingrato porque no ha testificado, porque no cuenta a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, usted se queda callado, así como quería ser la mujer que tenía el flujo de sangre. No solo voy a tocar a Jesús, el borde voy a tocar y me voy a ir calladito y no voy a decir nada. ¿Cómo que no vas a decir nada? Jesús quiere glorificarse en su vida. Y cuando usted abre la boca y cuando cuenta cuán grande Dios cosas ha hecho en su vida, ¿quién es glorificado? El Señor. Lo que le pasó a Felipe nos sucede a diario a nosotros. Pero cada día, cada momento, cuando soy probado y logro pasar esa prueba, mi fe aumenta. Y cuando se presenta otra vez una situación similar, digo, otra vez el Señor se va a manifestar y me va a sacar victorioso. ¿Cómo le respondemos, hermano, hermana? ¿Cómo le responde usted al Señor? Miramos nuestros recursos como hizo Felipe. Felipe le respondió, Señor, me da pena decirte, ¿verdad? Pero
Fíjate que solo tenemos 200 denarios. Mire el versículo 7. Estamos acabados, mire, porque yo creo que Judas ha robado más de la cuenta. 200 denarios. Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Eran como 6 meses de salario según la equivalencia. 200 denarios tenemos. ¿Y qué hace usted? Empieza a devanar sucesos, ¿verdad? Y las neuronas y las dendritas y los axones y todo eso que en el sistema que le dicen parasimpático, simpático y no tan simpático, y se le acelera el corazón y el colon, usted siente que se le revuelve, y la columna y el dolor aquí, la cabeza, y no puede dormir. ¿Y qué le pasa pues? Y va donde el médico, y ¿qué tiene? La presión a 300 y tanto, la insulina, el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina abajo, y usted ya tiene anemia pues. Queriendo encontrar una solución, cualquiera que sea, judicial, que sea médico, que sea familiar, empresarial, así somos, ¿no es cierto? Felipe presenta su problema, al menos en 2 partes. No tenemos recursos, le digo. Y si tuviéramos recursos, Señor, ¿dónde vamos a ir para que haya aquí una panadería cerca donde nos hagan tanto pan para darle de comer a todos estos hambrientos? Ya usted puede decir, yo tengo dinero, billullo, plata. Y si abre y saca la cartera, ahí están todas las tarjetas: platino, dorada, plateada, la zafiro, la negra, ¿verdad? Esa sí que $10,000. No me falta nada. Pero cuando viene una enfermedad, $10,000 no son nada, hermano. Cuando te despiden, a los 6 meses uno ya anda en el agüite, hermano. ¿Y uno qué hace pues? Mire, hay un versículo que yo siempre me agarro de eso, Filipenses 4:19, que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte, todo lo que os falte. ¿Qué le falta a usted? Le faltan zapatos, hermano. Le falta vestuario. ¿Qué le falta pues? Mire, cerebro, me falta. De eso nos falta todo, hermano, no se preocupe. Tomamos las decisiones con base a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué espera usted, hermano? ¿Qué espera que le funcione? Si un cerebro inteligente funciona con el 25%, imagínese el mío, ¿por dónde andará? Mire, entonces, ¿qué tenemos que pedir? Mira que la región occipital y la frontal y la lateral, y que esto me funciona bien. No, hermano, lo que tenemos que pedir es fe, pedir gracia, clamar a Dios. Cuando se le presente esa sensación de impotencia, doble rodillas, humíllese, póstrese ante el Señor, apoyándonos solamente en Cristo.
Pero di, ¿a quién iremos, Señor? ¿Usted tiene esa convicción? Pida y espere. ¿Por qué anda ansioso? ¿Por qué anda deprimido? Mire, Salmo 43:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío. Felipe responde: 200 denarios tenemos. Mostrando su preocupación con las circunstancias, lógico. Estaba mirando las cosas que se ven. 200 denarios tenemos, Señor. Y cuando miramos de esa barrera, cuando miramos de esa manera, lo que estamos haciendo es levantando un muro, levantando una barrera que ya no nos permite ver lo que Dios quiere que veamos. Hacemos cálculos rápidos como hizo Felipe. Hacemos cálculos sin Cristo. A mí me encanta ver al pastor Eric porque él hace cálculos así. Y le dice: el pastor, aquí no hay pisto, pastor. Hoy entró tanto, pastor. Y yo solo me le quedo viendo. Y el pastor con sus sueños, el pastor con su visión, y que vamos a hacer esto, y que hagamos esto, y que ayudemos a la hermana, que ayudemos al hermano, que las comunidades, que la gasolina, que compremos otro carro, que hay que comprar otro terreno, que hay que construir aquí, que hay que poner las pantallas, que hay que poner el aire acondicionado. Y Felipe, no alcanza, pastor. ¿Cuánto valen los aire acondicionados? Anda ahí por los 20,000. Ay, ¿cómo vamos a hacer, pastor? Y las pantallas, ahí se van como $8,000. Ay, pastor, ¿y cómo vamos a hacer? Y que el terreno de enfrente, ay, pastor, ¿cómo vamos a hacer? Números. Y ese lenguaje que muchos de nosotros utilizamos ante una respuesta, ¿qué podríamos decir? Llena de incredulidad, y es natural, hermano. Pero sabe, esas pantallas, ese aire acondicionado, ya está por pagarse. Ya casi no debemos. Bueno, no debe el pastor. ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque Dios es fiel. ¿Y qué tal si el pastor todavía estuviera esperando? Cuando tenga el pisto voy a poner el aire acondicionado. Ay, mamita, papito, ahí te estuvieras asando. Mire qué bonito, que no se pierda nada. Las pantallas. Y esta solamente es la cuarta parte, porque vamos a poner otra parte allá y otra parte allá. Ay, ¿cómo vamos a hacer? Dice usted. No hay pisto. Mire, Dios tiene cuidado. Cuando demostramos insuficiencia, mire, cuando le dicen a usted tiene insuficiencia renal, ¿qué le están diciendo? Que sus riñones ya no le funcionan bien. ¿Y a cuántos de nosotros sí estamos bien? Nuestro cerebro, nuestro corazón y todo no funciona bien, pero nuestra fe. ¿Juzgamos a Felipe? Sí, juzguemos a Felipe. Pero usted ya se descubrió cuán débil es su fe después de ver a Felipe en esta mañana.
de cuán obtuso es nuestro pensamiento, de cuán nublada es nuestra visión, de cómo nuestra mente y nuestro corazón están aferradas a las cosas materiales. Sí, juzguemos a Felipe, pero ¿se puede juzgar usted mismo esta mañana? Mire, Dios busca ese rayo de fe para que Él sea glorificado. Él no demanda mucho. ¿Qué es lo que demanda? Si tu fe fuera como un grano de mostaza. ¿Conoce usted los granos de mostaza? Y dice, esos son tan pequeñitos, chiquitos. Pero que hay ahí un árbol que si se siembra, nace, crece. Es un árbol inmenso, el árbol de mostaza. Mira el corazón malvado de la incredulidad que mostró Israel en el desierto. Aparece muchas veces en nuestras vidas. Los israelitas, los judíos, dice, ¿puede Dios proveer una mesa en el desierto? Ellos se preguntaron, lea ahí en el capítulo 78, 19, allá en Números 11, desde el versículo 4 en adelante. ¿Puede Dios proveer una mesa en el desierto? Y yo le pregunto, ¿puede Dios proveer a su necesidad? No los oigo tan convencidos. Hombres y mujeres de poca fe. ¿Puede Dios proveer a su necesidad? Y en esta escena, mire, ya casi terminamos. Aparece Andrés y le dice, aquí hay un muchacho que tiene, ¿qué le decíamos? ¿Qué decíamos al principio? 5 panes y 2 pececillos. Versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Mire, vayas a Éxodo, ahí sí yo quiero que vaya a su Biblia. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Los libros de la ley son 5, son 5. ¿Se los puede? Los libros de la ley que Moisés escribió son Génesis, Éxodo, Levítico y Número y también Deuteronomio. Entonces, vamos a Éxodo 16. Versículo 31, rápido, el tiempo avanza. Y la casa de Israel lo llamó maná, que era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas. Ajá. ¿Y sabe qué significa maná? ¿Qué es esto? Si no ve al pie de su Biblia y abajo, busque 16:31. Dice, esto es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y allá en Números, capítulo 11, 4, váyase a Números también, ahí adelantito, 4. No, Números 11:4, sí, 11:4. ¿Se recuerda de esa situación? Dice, versículo 7, y el maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y cuando caía el maná, y cayó por primera vez, los israelitas se preguntan, ¿qué es esto?
Mire, a Andrés, yo no lo veo tan falto de fe. Yo lo veo inteligente. Pero como Andrés y Felipe eran grandes cheros, siempre andaban juntos. Pero a diferencia de Pedro, el hermano de Andrés, que Pedro se saltaba y jugaba y gritaba y a veces salía con algunas de sus cosas, pero Andrés era calmado. Pero siempre andaba llevando gente, ¿se recuerda? ¿Y aquí a quién llevó? A un muchacho. Y que él llevaba al muchacho y le dice: tenemos aquí 5 panes y 2 pececillos. Y le dice: ¿qué es esto? Yo veo a un Andrés no falto de fe, sino que pícaro. Mira, Señor, aquí tengo. Hay veces que haces. Yo te he visto hacer milagros. Convertiste el agua en vino. Echaste demonio y me enviaste también. Y en tu nombre he hecho grandes cosas. Así que aquí tienes 5 panes y tienes 2 peces. ¿Qué es esto? Aquí yo lo que veo es maná. Aquí lo que yo veo es pan celestial. Aquí lo que yo veo es un milagro. ¿Qué es esto para esta gran multitud? Señor, para mí no es nada. Para mí no es mucho con qué trabajar, pero en tus manos eso es demasiado, bastante. Mire, Dios no necesita ninguna ayuda, Dios no necesita mucho, sino lo que necesita es nuestra participación, nuestro granito de fe. Cristo, mire, nunca fallará. Por más que nosotros tengamos fracasos, su diestra no se apartará por un momento, ni su bondad ni su misericordia se va a enfriar. Porque usted sea incrédulo, porque usted sea ingrato. Esta mañana yo le digo: mire, usted escoge seguir siendo un profesante que viene al culto los domingos y entre semana, y que ofrenda y que da y la va pasando, o verdaderamente quiere ser un hijo de Dios, una hija de Dios, que se sienta bien por lo que usted experimenta en el diario vivir, lo que Dios hace en su vida, de cómo Dios le restaura, de cómo Dios le sana, de cómo Dios le provee, de cómo Dios le saca triunfante, victorioso. Terminamos porque ya el tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor tomó los 5 panes, los 2 pececillos, y levantando sus manos al cielo y viendo hacia el infinito, dijo: Padre, gracias te doy. El Señor siempre era agradecido, no como nosotros. Mire, nos sirven la comida y no, mal agradecidos. Eso solamente en la comida. Y dice que inmediatamente el Señor tomó y se lo dio a los discípulos, y los discípulos que empezaron a repartirlo. Nosotros solamente somos canales de bendición, hermano. Dios en su poder, en su misericordia, hace grandes cosas, pero está buscando canales de bendición. Él no está buscando gente capacitada, gente que tenga pisto, gente que tenga recursos. Lo que está buscando es gente que se ponga a disposición del Señor y le diga: mire, este es lo que tengo, y lo que tengo te doy. Tómalo, Señor, agárralo. Es poco quizás para ti, pero en tus manos va a ser mucho. Mire, no se agüite, hermano, si usted no tiene trabajo en este momento.
Yo sé que aún sin tener empleo y trabajo usted ofrenda, y de lo que usted recibe de eso diezma. Y es más, apoya el proyecto del aire acondicionado, apoya las pantallas, da para el ministerio Salmo 71, da para las comunidades. Allá se llevan las quesadillas, se llevan, miren, no se lleva cualquier cosa, hermano. A mí me encantan las hojitas con café, pero ahí llevamos quesadillas, hermano. A los niños se les atiende bien. Y hay muchos proyectos aquí, hermano. No se quede solamente observando. Ay, ya apagaron el aire. Ay, qué bien. Gloria al Señor. ¿Cuánto dio? Ay, las pantallas, qué bonito. Ay, qué rico aquí el ambiente. ¿Cuánto es lo que usted también fue partícipe? Fue un canal de bendición. Y al final, ¿sabe qué dijo el Señor? Recojan porque sobró. Y dijo que nada, ¿qué? Se pierda. Cada día tiene su afán, hermano. Usted no se preocupe. Al igual que el maná que caía del cielo, se comía solamente en el día. Nadie tenía que guardar para el siguiente día. Solamente el día de reposo se guardaba para 2 días. De lo contrario, mire, el aire acondicionado, eso ya va a pasar. La pantalla ya va a pasar, pero vienen otros proyectos. Hay que guardemos un poquito para dejar de andar guardando para otro. El Señor proveerá. Ay, es que por si hay alguna necesidad, por si se presenta algún problema, ¿qué te importa? Si se presenta o no se presenta, Dios se va a manifestar en tu vida. Cada día tiene su afán. Allá vemos más adelante que iban los discípulos, el Señor les habla de la levadura. Y los discípulos se preguntan, y quizás ¿por qué no trajimos pan? Mire, porque el Señor les había dicho que no llevaran nunca alforja, ni llevaran pan, ni llevaran bastón, ni llevaran cosas para cobijarse, ni nada, sino que para que aprendiéramos a depender siempre de Él. Siempre de Él. Y el Señor les dijo, es que no, miren, no sean babosos, hombre. Ustedes no les estoy hablando de eso. No se recuerdan de cuando hice el milagro de los 5,000 y hice el milagro de los 4,000. ¿Cuántas sobraron? 12 canastas. Y en el otro 7. Y entonces pues, ¿y qué les dije? Que no se pierda nada. Buenos administradores, cada día hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero no se preocupe del mañana, que qué vamos a comer, que qué vamos a vestir. No, hoy. Que no se pierda nada hoy. Mire, si el Señor le bendijo a usted, bendiga a otros, hermano. Comparta con otros. Si ayer usted fue tacaño, hoy usted es un... Y mañana, no, mañana no, hombre. El Señor cada día, pero la bendición que Él nos ha dado, de eso, hasta podemos recoger. ¿Y cuántos son? No, compartamos. Póngase de pie esta mañana.